Saludos, hijos de la arena. Hoy os voy a mostrar los materiales que yo utilizo tanto para pintar mis figuras como para hacer escenas, dioramas o viñetas, como queráis llamarlo. Ok, pues venga, intro y empezamos. Pues bueno, hijos de la arena, tal como os mentaba en la intro, os voy a mostrar los materiales que yo uso para estos temas de, como digo, de modelismo, cómo pinto mis figuras Sandtrooper, aunque bueno, en repetidos vídeos de mi canal ya habéis visto pues los materiales que empleo porque os los voy mostrando, ¿no? Pero os voy a dar una breve descripción de lo que hace cada uno, de sus funciones, en fin, para si tenéis alguna duda sobre esto del modelismo os queda o que os da algún miedo, pues que veáis que esto lo puede hacer cualquiera con un poco de práctica. No tienes que nacer docto para este fin. Pues venga, sin más, os muestro los materiales. Vamos a empezar por las pinturas, un tema muy importante en tanto a las figuras se refiere. Veréis, vuelvo a decir, no tienen por qué ser esta marca. Yo simplemente os estoy explicando las que yo uso. Pinturas en el mercado hay muchísimas, pinturas de modelismo hay muchísimas. Simplemente yo os muestro estas porque son con las que estoy más familiarizado y con las que realmente tengo más fondo de catálogo. Os muestro aquí ahora una imagen de mi estantería de figuras para que veáis que, claro, cambiar ahora de marca sería una ruina para reemplazar todos estos botes de pintura. Pero como digo, a mí esta marca me encanta, las Vallejo. Sí que es verdad que ahora están aflorando otras que me están gustando muchísimo más si cabe que, por ejemplo, las que uso para el aerógrafo, que ahora os las explicaré. Bueno, como decía, las Model Color de Vallejo. ¿Qué diferencia tienen estas pinturas sobre las que no son especiales de modelismo? Y ojo, vuelvo a decir, aquí cada uno emplea las que quiera. No hay mejor pintura, no hay mejor color o marca de pintura que con la que tú te encuentres más a gusto. Esa entonces es la mejor. Dicho esto, yo os voy a dar las razones por las que yo empleo pinturas especiales de modelismo. Pues porque están hechas específicamente para eso. El agarre en los materiales va a ser siempre mucho mejor y por tanto la durabilidad de esta pintura, de estos efectos que tú le des en la figura, va a ser mucho más longevo en el tiempo, ¿no? Bueno, pues como os decía, las Model Color, esta la suelo usar mucho para el pincel, para sacar determinados tonos. Os muestro esta de Bandai, por ejemplo, la cual ya tengo pintada. Todas estas motitas de polvo que veis por aquí, pues son hechas con la técnica de la esponja, que bueno, os sale por aquí ahora la etiqueta que os llevaría a este vídeo en concreto, ya lo habréis visto, me imagino, y veréis cómo se emplea esa técnica, es muy sencilla. Bueno, pues suelo usar esta, o en su defecto las Modelar de Vallejo también, pero porque el bote es más grande y pues te sale un poco más económico. Tampoco es que sean muy caras, no sé los seguidores que pueda tener tanto de habla hispana, de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, pero aquí en euros este botecito suele costar 2,50 €. Y esto en tamaño grande pues no llega a 3, por eso me es más cómodo, encima me trae más. Vale, pasamos a las de aerógrafo. Luego os explico los aerógrafos que yo uso. Model Air de Vallejo también, de aerógrafo. Estas pinturas, si las disuelves con el disolvente especial, pues aún las hace más aguadas. Pero la puedes echar directamente del bote al aerógrafo, que te va a ir bastante bien. Son acrílicas, al igual que estas dos. No es nada tóxico y mucho más manejable y, como digo, mucho más limpio todo. Y los resultados, por lo menos para mí, son muy buenos, tirados con aerógrafo. Han salido ahora las de tercera generación de AK, las cuales
ya os digo que según vaya acabando yo el tono de la marca Vallejo Model Air, voy a ir empezando a suplantarla por las de AK, porque me parecen muy buenas pinturas para el aerógrafo. La verdad es que las he probado, me las ha regalado un amiguete. Grande el saludo, Andresín, y me han gustado mucho. La verdad es que mucho. La tercera generación de AK. Estas dos, tanto para el aerógrafo se refiere, las Model Air o las tercera generación de AK. Sí, bueno. Los metálicos, que tantos dolores de cabeza da a mucha gente y la verdad es que a mí también. Yo suelo emplear estos de Vallejo también, los Metal Color acrílicos, tanto a pincel como aerógrafo. Esto es nada que mojes la punta del pincel y lo lleves a un determinado sitio, ahí queda. Muy buenas pinturas estas de Metal Color. Los lavados, yo utilizo los de los Model Wash de Vallejo también. Os voy a dar una breve descripción de lo que es un lavado y de lo que es un filtro. Y os lo voy a hacer con una pequeña demostración. Voy a poner aquí la paleta de color. Bueno, ya tengo aquí el verde echado. Voy a usar este verde porque es como mejor lo vais a ver. Mirad, ¿qué es un lavado? Un lavado es pintura muy escurrida que se va a meter por los recovecos de cualquier figura, de cualquier maqueta o vehículo de Star Wars que pintéis o de lo que sea, y se va a depositar, como digo, en los recovecos, recreando cuando seque ese tema de suciedad, que le dé la apariencia de más usado, de más viejo, de no salido de fábrica, ¿no? Que le dé esa veracidad en la escena. Lo que queremos todos... pues recrear cuando hacemos una figura, cuando pintamos un vehículo, es darle ese grado de realismo, ¿no? Pues venga, un lavado, voy a usar este verde de Vallejo porque se va a ver mejor. Un lavado, como digo, es echarlo y veis que se va depositando, cuando sé que se va a quedar depositado en las partes más hundidas, recreando ese aspecto de viejuno. Luego vamos retirando el exceso si queréis. Y bueno, esto lo estoy haciendo a grosso modo para explicaros el ejemplo de qué es la diferencia de lavado y filtro. Como digo, el lavado se extiende por toda la parte que tú quieras para que se meta por las hendiduras, por los recovecos. Y un filtro, y así ya os muestro la pipeta, una cosa muy importante en modelismo, que distribuye bien el agua, ¿no? Vale, pues un filtro no es nada más que esto, es echar agua y disolver más si cabe el lavado. Vale, y el efecto sería este. Así a grosso modo, ¿eh? ¿Ves la diferencia? Aquí no buscamos la acumulación de suciedad en las hendiduras. Buscamos variarle el tono al color base, a este, pero sin que lo pierdas, sin que pierda esa identidad del color base. Simplemente le hemos cambiado ligeramente el tono, con lo cual en una figura o en un vehículo militar podemos pintar una parte más oscura, más clara, diferenciar el tono de base que queramos simplemente con lavados, para que esto le dé una riqueza cromática que realce mucho más vuestra figura o vehículo militar. Bien, pues vale, dicho esto, explicado el paso de lo que es un lavado y lo que es un filtro, continuamos. Vamos a poner aquí el lavado. La paleta de color siempre muy importante. Y nos vamos a... bueno, continuamos con los efectos. El retardante. Yo uso, como veis, el de Vallejo. ¿Qué es el retardante? Hay veces que... por poneros un ejemplo, no tenemos el color que queremos y vamos a hacer una mezcla. Pero claro, esa mezcla, ¿qué pasa si se te seca esa mezcla? ¿Cómo vuelves a sacar el mismo tono? Pues uno de los 1000 ejemplos, que para lo que sirve el retardante o para lo que yo lo uso, pues echas unas gotitas de retardante en la mezcla y esto lo que hace es que tarde mucho más en secarse esa mezcla. O, por ejemplo, cuando trabajas con fundidos, hay veces que estás trabajando una pieza muy grande y estás fundiendo los colores y cuando vas a fundir otro determinado color ya está seca. Pues unas gotas de esto hace que, como digo,
tarde mucho más en secarse, y si ves que no te convence el resultado, pues puedes ir, como aún no está seco, puedes ir retocándolo, refundiéndolo, y bueno, es muy aconsejable que tengáis un retardante para las pinturas. Bien, los barnices, súper importante. El satinado, el brillante y el ultramate. Yo suelo usar los de, bueno, ultramate en este caso de acá, pero bueno, suelo usar también el de MIG, y estos, que es los de MIG. El satinado, pues cabalga entre el tono, el aspecto mate y el brillo. El brillo es brillo y el mate, pues es mate. Por ejemplo, imaginaros una figura, un Shadow Trooper, una figura negra, en el que es muy negro, entonces no aprecias pues la diferencia tonal, ¿no?, que tiene que tener esto para darle contraste y para darle profundidad. Pues con estos 3 barnices lo puedes conseguir, porque a una parte, por ejemplo al casco, le das brillo, a la parte de las sombreras y rodilleras, por poneros un ejemplo, le das satinado, y a la parte que es de ropa de malla, donde va, sobre la que va colocada la armadura, pues le das mate. Pues simplemente con este efecto va a haber 3 tonalidades de negro que van a recrearle profundidad a esa figura. Lo estoy explicando muy a grosso modo. Pero ese no es el cometido final de los barnices. El cometido final de los barnices es sellar, proteger el trabajo de pintura que tú has hecho. Tú te has tirado 4 horas pintando una figura y no quieres arruinar ese trabajo. Cuando la das por acabada, pues sellas, proteges ese trabajo pues con barniz, llevando tanto el satinado como el mate o el brillante a donde tú quieras. Barnices hay muchos. Ojo, aquí es muy importante, sí que es verdad que los barnices baratos no suelen funcionar bien. Llevan el cometido de sellar, pero tienden a amarillear. Por eso es muy importante en este sentido comprar barnices especiales de modelismo. Es un consejo que os doy. Bueno, vamos a poner por aquí estos barnices. Masilla. Putty. Yo uso esta que es acrílica. De model, o sea, de AK. ¿Qué es esta masilla? ¿Para qué se emplea esta masilla? Pues esta masilla se emplea, imaginaros la de Bandai Star, nada porque la tengo articulada, entonces no, pues la tengo articulada por el rollo de sacarle fotos, ¿no? Pero si yo la quisiera dejar fija, mirar aquí, mira, el mejor ejemplo que tenéis. No sé si apreciáis aquí la hendidura que tiene esto al unir la parte del casco. Si yo esta figura la hubiera empleado para modelismo, pues lo que tenía que haber hecho es tapar esta grieta tan irreal. Pues con esta masilla, que es, ya te digo, es una pasta acrílica, y por medio de una espátula la doy, le paso un papel de lija de grano muy fino, y cuando ya queda lisa al tacto, pues ya lo pinto. Entonces esta rajilla ya no se notaría. Por eso es muy importante cuando os metéis en el mundo del modelismo, de figuras, vuelvo a decir, porque el canal es de Shadow Trooper, pero bueno, como os he dicho en repetidas ocasiones, yo soy modelista. Yo el 90% de los encargos que tengo, el 95%, es de Segunda Guerra Mundial, de dioramas de Segunda Guerra Mundial, escenas, y yo lo empleo mucho, pero bueno, estamos en esto, pues para las figuras de Shadow Trooper que montéis, esto es importantísimo. Antes de pintar, enmasillar todo. Y a mí esta, que se diluye con agua, y me da unos resultados, la verdad, que muy buenos, el putty de AK. Ok, pues venga, continuamos. Tenéis que haceros con un par de 2 o 3, yo tengo varias más, pero bueno, suelo usar estos 2 tamaños de paletas de modelismo. Esto en cualquier comercio son muy baratas, en cualquier comercio lo podéis conseguir sin problema ninguno. Vale. Pinceles. Hay los pinceles. Mirar, yo suelo usar los todoterreno, que son estos, que los compro pues en comercios chinos y tal, porque hay muchas cosas que, bueno, que me llegan de sobra. Luego pillo los que son de marca ya, que son estos,
porque me da más precisión a la hora de pintar. Por ejemplo, daros cuenta que yo las figuras que suelo pintar son a escala 1:35, que para que os hagáis una idea, mi uña del dedo meñique serían, bueno, mejor, os muestro una cabeza de lo que es 1:35, ya lo conoceréis, pero bueno, os la muestro de todas formas. Una cabeza de 1:35 es esto. Pues imaginaros lo que es pintar los ojos, las patas de gallo y todo eso a esta escala. A ver, quiero enfoque un poco mejor. No sé si lo apreciáis. Bueno, pues para eso es recomendable usar siempre pinceles de precisión y pinceles de marca, ¿no? Como en este caso os muestro, estos de modelismo. El tema de los grosores, bueno, pues yo suelo usar para los ojos y perfilados un perfilador, un 10 ceros, y luego suelo tirar entre el 0 y el 2,0, ahí suelo andar también, para ropa y tal. Pero bueno, eso depende mucho del tamaño de la figura que queráis pintar y de vuestro gusto particular. Vuelvo a deciros lo mismo que en las pinturas. No hay mejor pincel o mejor marca de pincel que con la que vosotros os encontréis más a gusto. Pincel plano, como os he dicho en repetidas ocasiones, para los pinceles secos. Muy importantes. Otro tema muy importante, los pigmentos. Yo suelo usar dos marcas, el de MIG y el de Andrea. ¿Qué son los pigmentos? Así a grosso modo para que os hagáis, me entendáis a la primera. Es arena muy finita. Mirad, os voy a hacer una breve descripción aquí, he hecho un poco aquí. Como decía, es arena muy finita, que lo que va a hacer, tanto en una figura como en un vehículo militar, allá donde le demos con el pigmento, va a recrear sensación de polvo, de que ha estado en la intemperie o de desgaste, ¿no? Y es muy sencillo de aplicar. Con un pincel plano, al igual que con los pinceles secos, un pincel siempre plano, pues lo llevamos por ejemplo aquí, que esto está en contacto con el suelo, ¿no? Al ser el zapato, la suela. ¿Veis cómo le va cambiando el tono y le va dando un aspecto como de más arenoso? Que al fin y al cabo esto, cuando lo pongas una peana, lo que va a hacer es el resultado de que quede perfectamente integrado con el tono del suelo al ser el zapato. Y esto lo llevas a los codos, en fin, a muchísimos sitios. Esto con un sellador de pigmento lo sellaría y quedaría de por vida. Si no le damos ese sellador, según pase el tiempo, le frotemos, se va a ir quitando. Vale, bueno, pues esto en tanto a los pigmentos se refiere. Bien, ya que estamos hablando de tema de escena, ¿no? de figuras, vamos, el tema de los dioramas. ¿Qué materiales empleo yo? Pues mirad, yo empleo la pasta de modelar lo primero. Esta la compro de las más baratas encima, y la compro en bazares chinos. Carioca Deco. El color, el terracota, el color este marrón lo uso, lo hay en blanco, es exactamente la misma, pero yo lo uso porque a la hora de modelar me da más contraste. Al ser un color más oscuro, me facilita mejor la visión a lo que yo quiero hacer o como yo quiero modelar el terreno. ¿Por qué me gusta particularmente esta marca? Bueno, hay muchas más conocidas, sobre todo la Das Pronto, que yo la he usado mucho, ya no tanto, aparte de que es un poco más dura, pero es muy buena pasta de modelar. De hecho, la mayoría de los modelistas usan esa. Bueno, pues yo hasta que encontré un día por casualidad esta, porque me quedé sin la Das Pronto, esta pasta de modelar, y tenía que hacerme con una, y la que encontré en ese momento fue esta, y fue probarla y ya quedarme con esta. ¿Por qué? Porque esta cuando seca no agrieta, o agrieta muy poco. Sin embargo, la Das Pronto suele hacer unas grietas bastante grandes que luego tienes que ir tú rellenando o tapando. Por eso yo os recomiendo que probéis, por lo menos que la probéis, porque vale 2,50 € y os da para muchísimo. Probarla, y si no os gusta, pues volver a la que queráis. Pero darle una oportunidad a esta pasta de modelar que vais a flipar. Bien, vale, continuando con el tema de dioramas. Esto es lo que yo suelo usar para la base. Sobre esto ya echaría cola blanca y la pasta de modelar para que pegara, ¿no? Esto es polistireno extruido, es el aislante que ponen en las casas. Muy fácil de manejar, de cortar, y no pesa absolutamente nada. Mirad. A ver si lo veis bien. Este diorama
está hecho sobre, esto es poliestireno extruido, cola blanca, como digo, y aquí ya le hemos echado la pasta de modelar y le hemos texturizado con arena. Bueno, aprovecho para decir que en breve, a finales de este mes, me van a publicar un libro de modelismo, este que aquí veis, sobre 5 trabajos míos. Se va a titular This is Tattooing, esto es Tattooing, y gira en torno a mis últimos 5 dioramas, viñetas, escenas sobre Tattooing. Cómo recreo el terreno, cómo pinto las rocas, las figuras, de distintas maneras, para que cada uno escoja la que más le guste o con la que se sienta más cómodo en la ocasión requerida, ¿no? Como digo, This is Tattooing va a salir a finales de este mes, ya lo publicaré tanto en mis redes como por otros medios, os lo haré saber. Bueno, a lo que iba, como veis, empleé el poliestireno extruido, no pesa prácticamente nada y bueno, y esto está hecho pues con los materiales que os he ido describiendo. Vale. Tema que a la gente le tiene bastante miedo, el tema aerógrafo. El tema aerógrafo es el paso sí o sí que todo modelista tiene que dar llegado el momento. O sea, si a ti te gusta pintar figuras, hacer dioramas, escenas, viñetas, etcétera, pues sí o sí tienes que acabar haciéndote o manejando un aerógrafo. Entiendo que la gente le tenga mucho miedo, le dé mucho reparo, pero no tiene nada. En fin, en YouTube hay miles de tutoriales en los que veréis que no tiene nada. Para mí es quizás lo más complejo, ya no hoy, pero antes quizás lo más complejo fue aprender a limpiarlo que usarlo. Los aerógrafos que yo tengo, por ejemplo, mirar, este aerógrafo yo lo recomiendo mucho para iniciación. En AliExpress lo podéis encontrar por 15 euros. Y con este aerógrafo yo lo compré para decir, bueno, a ver si es verdad que con un aerógrafo barato se pueden conseguir buenos resultados. Mirar, esta cabeza de Freddy Krueger a escala tamaño 1:1 no tiene nada que ver con el tema Sandtrooper, pero bueno, es lo último que he pintado para un encargo que tuve y lo pinté con este aerógrafo. Simplemente para quitarme yo mismo esa duda de si con un aerógrafo barato, sabiéndolo usar, se pueden conseguir buenos resultados. Pues juzgar vosotros mismos esta cabeza de Freddy Krueger si os gusta o no os gusta. Pues está pintada con este aerógrafo. ¿Cuál es el problema de este aerógrafo? Bueno, pues que pesa bastante más de lo que puede pesar cualquier otro. A ver, bastante más, no mucho más, pero pesa más y con el tiempo pues se nota, ¿no? Al tener mucho tiempo el aerógrafo en la mano, pues lo llegas a notar, pero por ponerle algo. Evidentemente aquí no hay recambios, pero bueno, que no encuentras recambios, a la basura y compras otro, porque ya os digo, a mí con 15 euros lo podéis comprar. Cuando os hagáis al aerógrafo, cuando digáis, a mí esto del aerógrafo me gusta, pues ya es el momento de pasaros a uno ya de mejor calidad. Yo tengo dos. Tengo el Infinity, que es el Ferrari de los Ferraris, muy preciso, muy nervioso, porque es fino, fino, fino. Pero, aún así, yo que llevo usando toda mi vida es el Badger. Llevo más de 23, 25 años con este aerógrafo y no lo cambio. A poco que, bueno, evidentemente por el uso pues se suelen ir desgastando piezas, pero se compran y recambios pues como cualquier otra cosa, ¿no? Y funciona muy bien. El truquillo de este aerógrafo o de cualquier otro, pues que cada vez que lo utilicéis, antes de guardarlo, lavarlo. Limpiarlo, que os va a llevar 10 minutos o menos, pero es la seguridad de que este aerógrafo te va a durar de por vida, o cualquier otro que uséis. La limpieza. Vale, explicado el tema de los aerógrafos. Más herramientas, a ver, es que se me va amontonando ya todo por aquí. A ver que baja un poco más la cámara. Ahí. Más herramientas que utilizo. Limas. Cuando la masilla que decía antes de la putti, pues con limas, pues para ir, pues cuando está seca, pues para lijarla y que quede lisa y que quede ya luego un trabajo óptimo para pintura.
Mirad, en dioramas me olvidé de mencionaros esta pasta que uso mucho para hacer terrenos de barro también, de Amo Mig, y viene muy bien, pues para hacer terrenos embarrados, o este es porque es el de barro, pero uséis el del desierto y vendría perfecto. Ya prácticamente sería echar y pintar, ahorrándose muchas veces la pasta de modelar, aunque bueno, yo suelo combinar siempre mucho las dos cosas. Que bueno, un cúter súper importantísimo, el cúter el que tengáis a mano y que queráis. Tapagrietas, esto es pues al igual que el putty. Esto cuando estás haciendo un diorama de una, por ejemplo, en este caso, yo para hacer este diorama, pues empleé tapagrietas para las juntas entre pared y pared, pues hay que darle esto y luego se le da textura a la pared, pero bueno, esto es muy barato en cualquier comercio que lo utilicéis. Esto ya, como digo, cara al tema de dioramas. Y bueno, los tite, que para pegar las partes, sobre todo es muy importante que sepáis que cuando estéis trabajando con cosas de resina, pues lo único que pega la resina es el cianocrilato, los tite, el superglue. Bueno, tenacillas para separar el kit de las grapas de la maqueta, y bueno, yo las uso muchísimo, la verdad, las tenacillas. Y poco más que añadiros. Muy importante, muy importante, el tema de la información. A la hora que vayáis a pintar una figura, ya sea de este ámbito o de cualquier otro, información. Cómo pintar las figuras, libros, los que queráis, pero siempre información, para intentar dejarlo lo más aproximado a cómo era la película o cómo es el modelo real. Pero información sobre todo. Y esto es lo que da de sí este vídeo. Espero que no se os haya hecho muy largo ni pesado este vídeo, pero sí os quería explicar los materiales que yo empleo, si no todos, la mayoría de los que empleo para esto del modelismo. Y con estas me voy. Hijos de la arena, desde un caluroso desierto, me despido. Adiós.